Bien, a continuación voy a explicar la resolución de un ejercicio de geometría descriptiva, tema el punto. Bien, aquí el ejercicio debe ser planteado de manera inicial con las vistas horizontal y frontal. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de las vistas horizontal y frontal, se construye el isométrico. Bien, cabe señalar que al plantear el ejercicio de manera inicial, los vértices no van a estar enumerados. Entonces voy a explicar cómo es que hemos llegado hasta este punto. Bien, una vez que se construye el isométrico a partir de las vistas horizontal y frontal que se está mostrando en la parte derecha, se procede a enumerar los vértices, pero a partir del isométrico. Bien, entonces aquí, como se puede apreciar, nosotros tenemos el isométrico y aquí los vértices se enumeran en sentido horario. ¿Okay? Entonces procedemos a enumerar los vértices en sentido horario. Iniciamos por el 1, pasamos al 2, luego al 3 y así sucesivamente enumeramos los contornos. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, aquí es criterio, ustedes podrían pasarse del 6 al 7, pero en la misma cara que estamos trabajando. Sin embargo, he decidido considerar el vértice de la cara inferior, ¿ok? Así de esta manera, este sería mi vértice 7, y luego procedo nuevamente con esta regla práctica, ¿no? Comienzo a enumerar en sentido horario, 8, 9, por aquí estaría el vértice 10, ¿no? Luego sigo con el vértice 11, el vértice 12. Bien, a ver, vamos a ver aquí la figura, ¿ok? De manera completa. Y una vez que estamos en el vértice 12, lo que hacemos es, pues, continuar con la cara inferior, ¿no? Y seguimos trabajando la misma regla, ¿no? Vértice 13, 14, 15, y bueno, en la parte posterior tenemos el vértice 16, ¿no? Entonces, finalmente procedo a cerrar la figura con el vértice 17. Bien, una vez que tenemos ello, ahora esta numeración la vamos a trasladar a las vistas horizontal y frontal, ¿correcto? Entonces, el método es el siguiente. Bueno, aquí estamos trabajando en el sistema ISO-A, ¿ok? O sistema americano. Entonces, nosotros estaríamos observando, en este caso, de la siguiente manera, ¿no? Aquí se ubica un observador, bien, y luego sigue el objeto y luego sería la proyección, ¿ok? Entonces, lo que veo, si el observador se ubica en esta parte, está bien, si el observador se ubica en esta parte, entonces, en la vista frontal, lo primero que el observador mira o puede ver es el vértice 1 y luego el vértice 2. Entonces, justamente eso es lo que vamos a indicar aquí. En la vista frontal, ¿no? En la vista frontal quedaría así, de esta forma, ¿no? Lo primero que se puede ver es el vértice 1, es lo visible y debe, por lo tanto, escribirse como primera coordenada, vértice 1, y luego lo que está no visible o lo que no se puede ver sería el vértice 2, y eso se indica en la segunda coordenada, ¿ok? Entonces, de igual manera, vamos a trabajar con los demás vértices, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, nuevamente en la vista frontal y trabajamos este vértice 15, entonces, a partir de la vista frontal en el sistema ISO-A, lo primero que se puede observar es el vértice 15, ¿no? Por eso aquí escribimos primero 15. Y el vértice no visible, en este caso, sería el vértice 16, ¿correcto? Entonces escribimos
como segunda coordenada el punto 16. Bien, entonces así se trabaja con todos en el vértice, en la vista frontal. ¿Okay? Entonces se trabaja así de esta manera con todos los vértices en la vista frontal. Ahora, ¿cómo sería para trabajar en la vista horizontal? Bien, entonces se responde con el mismo criterio, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a ubicarnos en la vista horizontal. ¿Ok? Entonces tendríamos que observar de arriba para abajo. ¿Está bien? Tendríamos que hacer esa observación, ¿no? Estaríamos mirando desde arriba hacia abajo cuando nos encontramos en la vista horizontal. Entonces, si voy a este vértice en la vista horizontal, ¿ok? Lo primero que estaríamos observando es el vértice 1, por eso se coloca como primera coordenada, y luego el vértice 15 sería invisible. Bien, entonces ahí en esta vista horizontal, en el vértice indicado, primero se mira o se puede observar 15 y el vértice 15 sería no visible. Bien, entonces repetimos el mismo criterio ahora para el vértice 2, ¿no? Nos vamos aquí, nos ubicamos aquí. Entonces vemos que primero se observa el vértice 2 y el vértice 16 es no visible. Bien, entonces colocamos de igual manera en esta vista, primero se ve 2 y el vértice 16 es no visible. Bien, entonces se trabaja así para todos los vértices en ambas vistas, tanto en la vista frontal como en la vista horizontal. Y una vez que ya logramos pues tener identificado, ¿no?, el orden de los vértices, ¿no? Por ejemplo, uno más, a ver, aquí primero se ve el 3, disculpen, y el 13 estaría no visible, ¿no? Bien, una vez que se hizo ello, ¿no?, ya lo que corresponde es entonces trasladar nuestras vistas, ¿ok?, a un plano auxiliar. Bien, entonces aquí lo que se está solicitando en el ejercicio es que las vistas se proyecten, ¿ok?, en un plano auxiliar 1 y luego en un plano auxiliar 2. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar aquí es que al hacer la proyección hasta el plano auxiliar 2, lo que vamos a generar es nuevamente el isométrico, pero una disposición diferente a la que ha resultado producto de nuestro raciocinio, ¿no? Esto de aquí es producto del raciocinio. ¿Ok? Entonces, claro, como guía vamos a tener la vista horizontal y frontal. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para llevar la proyección de cada punto, está bien, hasta el plano auxiliar 1? ¿No? Cuando hablamos de cada punto estamos refiriéndonos a cada vértice. Bien, entonces lo primero que se tiene que realizar aquí es transportar las cotas, ¿ok? Entonces, las cotas de cada punto hacia el plano de pliegue. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden observar que el plano de pliegue es el que separa, obviamente, las vistas horizontal y frontal, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primero, ¿no?, como les digo, ver la cota que separa el punto del plano de pliegue. ¿Ok? Entonces vamos aquí, por ejemplo, y tomamos el vértice 1, ¿ok? Obviamente 1,2, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos con él? Ya, esta misma cota, ¿no?, la vamos a trasladar, ¿no? Entonces la copiamos y la vamos a trasladar por su respectiva línea de referencia, ¿no? Entonces voy aquí, en la vista horizontal, aquí se encuentra el punto o vértice 1, entonces veo su línea de proyección, ¿no?, su proyectante, y la llevamos hasta acá, ¿ok? Entonces, ahí está. Bien, entonces vemos aquí que este sería el punto 1. Entonces, lo que estamos realizando aquí es básicamente trasladar esta cota, ¿no? Entonces, esta cota la estamos trasladando en la parte superior, ¿ok? Ya, entonces, de la siguiente manera, ¿no? Esa cota, en este caso, si se cuenta con elementos de dibujo físico, ¿no?, como
compás y escuadras, entonces esta cota se debe trasladar con el compás hasta el plano de proyección 1, ¿ok? El plano auxiliar 1. Entonces, a partir de la línea de pliegue, ¿no? Del plano. Listo, ya está, ya se trasladó entonces, en este caso, el vértice 1, ¿no? Entonces, muy importante tener la línea de referencia, ¿ya? La línea de referencia proyectante. Entonces, siempre recordar que la línea de referencia proyectante es perpendicular a la línea del plano de pliegue, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el plano auxiliar 1, entonces debo trazar la línea proyectante perpendicular, ¿no? Aquí el ángulo determinado entre, en este caso, la línea proyectante y la línea de pliegue del plano debe ser 90 grados, ¿ok? Entonces, se hace lo mismo con cada vértice, ¿correcto? Entonces, con cada vértice hay que trazar siempre líneas de referencia, ¿sí? Perpendiculares a la línea de pliegue del plano auxiliar 1. Bien, entonces eso es lo primero que se está realizando. Bien, entonces hacemos lo mismo con todas los demás vértices. Se tiene que trasladar las cotas, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tomar otro vértice, el vértice tal vez 16, ¿no? Para que se note. Entonces me voy aquí, tomo esta cota cuya medida es la longitud del segmento que une el vértice y el plano o la línea del plano de pliegue, ¿no? Entonces esta línea proyectante es perpendicular también, ¿no? Ya hemos indicado, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Aquí el ángulo debe ser 90 grados, ¿ok? Entre la línea de pliegue y la línea proyectante. Esta es la línea proyectante. Bien, entonces, una vez que hemos hecho ello, ya tenemos la longitud de la cota. Bueno, aquí quiero que se note también que la cota que vamos a trasladar es la cota del vértice 16, ¿no? Esto de aquí, por eso que estamos graficando una circunferencia y aquí lo que traslado es el radio, ¿no? Que sería la cota que necesito transportar, ¿ok? Entonces, copiamos aquí a partir del radio, a partir del centro, ¿ok? Y nos guiamos hacia el vértice 16. Entonces veo aquí el vértice 16 en la línea de referencia, pico aquí en la línea de pliegue de plano auxiliar 1, listo, suelto, y ahí tengo ya la cota que me permite transportar el punto 16. Bien, entonces aquí la cota que se ha transportado es justamente la longitud de este segmento. Bien, ahí está. Con lo cual, este vendría a ser el vértice 16. Bien, listo. Entonces, hacemos lo mismo con cada uno de los vértices, ¿no? Ese sería el primer procedimiento, ¿no? Entonces, lo explico así a grosso modo porque al final voy a hacer lo mismo aquí para el plano auxiliar 2. Bien, y luego es necesario utilizar una regla práctica. La regla práctica consiste en ubicar las aristas, ¿okay?, de los bordes, entonces deben ser visibles, ¿ok? Eso es lo que tendríamos que hacer aquí, ¿no? Entonces identificar los bordes para hacerlos visibles. Bien, una vez que identificamos las aristas de los bordes, entonces el trazo que se muestra aquí en el plano de proyección 1 debe ser un trazo continuo. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, aquí la línea 2, 3, 4, ¿no? Entonces aquí estamos observando que 2, 3, 4 pertenece en este caso al contorno, ¿no? Entonces las líneas de contorno deben ser visibles, ¿correcto? Entonces aquí vamos a observar 2, 3, 4. Entonces, dado que 2, 3, 4 pertenecen al contorno, entonces aquí debemos hacer un trazo continuo. Listo, así debemos de seguir observando cada uno de los segmentos, ¿no?, o las aristas que se encuentran en el contorno, ¿no? Por ejemplo, aquí 2, 16
también es una arista del contorno, por lo tanto debo hacer el trazo aquí, 2, 16. ¿Qué más? 1, 2 también es arista del contorno, pero ya anteriormente se hizo el trazo, ya está contenido con el trazo 2, 3, 4 que se hizo inicialmente, ¿no? Vamos a resaltarlo aquí, ¿no? 2, 3, 4 ya está resaltado. Buscamos, por ejemplo, también el trazo para 13, 14, 15 y 16, ¿no? Entonces aquí 13, 14, 15 y 16. Ok, entonces aquí estamos observando también, ¿no?, que dado que estas aristas se encuentran en el contorno, entonces deben tener un trazo continuo. Bien, ¿qué más vamos a ubicar aquí? Bueno, este es el punto 14, no se logra ver con claridad, ya, pero este es el punto 14. Entonces aquí vamos a tener 10, 14, debe ser también visible, ¿no?, trazado con línea continua porque se encuentra o es una arista del contorno. Bien, aquí para ser un poco más preciso con lo que queremos transmitir, es que cuando nos referimos a los bordes, específicamente nos referimos a los bordes en la vista del plano auxiliar 1. ¿Está bien? Entonces, pero obviamente no se puede hacer este trazo si es que no se conoce que un segmento sea arista, ¿no? Entonces, hipotéticamente, nosotros haríamos un trazo continuo en los bordes, pero para saber si este es el borde, yo tengo que saber que justamente estos segmentos que he trazado son aristas, ¿no? Por ejemplo, 4, 9, habría que revisar en el sólido, y efectivamente 4, 9 es una arista, por lo tanto el procedimiento es correcto. ¿Ok? Entonces, tiene que ir el desarrollo de la mano con la identificación de las aristas, ¿ok? Entonces por eso que hemos iniciado aquí, ¿no? 2, 3, 4, ¿ok? Entonces 2, 3, 4 son aristas y por eso se hizo el trazo 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque está justamente en el contorno, en la vista auxiliar 1. Cuando hablamos de contorno hablamos de la vista auxiliar 1. Bien, entonces una vez que verificaste que 2, 3, 4 eran o pertenecían a aristas, entonces procede el trazo, ¿ok? Porque de otro modo alguien podría tal vez trazar a lo mejor 17, 11, ¿no? Entonces alguien puede confundir el concepto que queremos transmitir. Entonces, pensando que 17, 11 es una arista y tengo que hacer el trazo continuo, entonces aquí pueden confundirse y hacer el trazo 17, 11 de manera continua o con línea continua, lo cual sería una imprecisión, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para esta regla que estamos utilizando nos referimos al contorno, ¿está bien? Pero al contorno de la vista auxiliar 1, ¿ok? Entonces, si estamos observando que justamente este segmento es arista, ¿no? 2, 3, 4, o pertenece a arista, y está en el contorno, entonces esa es la primera regla que tengo que hacer con trazo continuo. Ok, por ejemplo aquí 4, 9 es arista y además se encuentra en el contorno, entonces tiene que ser continuo. No puedo hacer un trazo que no exista, ¿no? Por ejemplo, no puedo trazar en este caso 12, 4. ¿Por qué no puedo trazar 12 con 4? Porque si me voy al sólido, estoy observando que 12 con 4 no tiene nada que ver con el sólido, no es una arista del sólido. Entonces no se traza al azar, ¿ok? Entonces lo que se tiene que hacer es primero ver si es que el contorno es trazable y eso lo verifico en función de las aristas, ¿no? Por ejemplo, veo aquí este contorno, puede ser 7, 10 o 7, 9, ¿no? A ver, vamos a buscar 7, 10 o tal vez 7, 9, ¿no? A ver, ¿dónde está el número 7? El número perfecto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos 7, 9. 7, 9 no puede ser. ¿Ok?
710. 710 tampoco no puede ser. ¿Ok? Entonces, pero el que sí puede ser es, aparece en el orden primero 9 y luego 10. Entonces aquí 9, 10, ¿es arista? Sí, es arista. ¿Está en el contorno? Sí, está en el contorno, por lo tanto hay que hacer el trazo continuo. Y así sucesivamente, ¿no? 10, 14 está en el contorno, ¿ok? Y además es arista, por eso trazamos de manera continua. Y así hay que verificar. Bien, esa es la primera regla que se sigue aquí para poder hacer el trazado. Ahora, respecto al trazo de línea discontinua, ya, eso responde a una segunda regla práctica. ¿Okay? Esta segunda regla práctica corresponde a que aquel vértice que esté cercano a la línea de pliegue del plano auxiliar debe ser visible. ¿Okay? Entonces ya hemos hecho el trazo del contorno y ahora lo que corresponde es la segunda regla práctica, ¿no? Aquellos vértices que se encuentren cercanos a la línea de pliegue del plano auxiliar, las aristas deben ser visibles. ¿Ok? Entonces, como aquí aparece en dos puntos, ¿ok? O sea, en versión plano coordenado, así he decidido escribirlo. Entonces, primero se ve el 3 y luego el 13. Y además me encuentro cerca a la línea de pliegue del plano auxiliar 1. ¿Ok? Entonces aquí, muy importante, no confundir este 1 con el vértice 1. ¿Ya? Cuando estamos hablando de 1, aquí es plano auxiliar 1, que puede tomar cualquier letra, ¿no? Plano P, plano Q. ¿Ok? Entonces no confundir esto. Bien, entonces, ya si veo que aparece aquí como un par coordenado, ya sé que se trata de una arista. ¿Ok? Y si no, vamos aquí y buscamos en el sólido la arista 313. ¿Ok? Entonces, ya no es necesario de enumerar las aristas porque donde yo vea un par coordenado se trata de una arista. ¿Ok? Entonces ahí es más, podríamos contabilizar las aristas, ¿no? Salvo en el caso en que tengamos, por ejemplo, aquí 3 puntos, ¿no? Como 17, 6 y 5, ¿no? Ahí sería un poco más complicado. Pero bueno, bien. Dado que 313 está cerca a la línea de pliegue, entonces 313 debe trazarse con línea continua. Y eso es lo que se ha procedido a hacer. Aquí el segmento o la arista 313 va con línea continua. ¿Qué más? La arista, en este caso 49, también debe ir con línea continua, ¿no? A ver, disculpen. ¿No? Pero felizmente, ¿no? Esto pertenecía al contorno, ¿ok? O al borde. Bien, entonces, ya tenemos esto. Y, bueno, en este caso la regla práctica corresponde a esos dos vértices, básicamente, ¿no? Y también, me parece aquí, me está faltando también la arista de los vértices 10, 14. Bien, entonces aquí 10, 14 debe trazarse con línea continua. Bien, entonces ahí se observa también pues que hemos trazado con línea continua, ¿no? Y aparte coincide con el borde, ¿ok? O con el contorno. Bien, entonces lo demás ya debe ser trazado con línea discontinua, dado que no está cercano, ¿está bien? O no está adyacente, para ser un poco más preciso, no está adyacente con la línea de pliegue del plano auxiliar. Entonces la arista 612 la debemos de trazar con línea discontinua. Entonces vamos a buscar aquí la arista 612, que sería esta de aquí. Ahí se puede observar. Esa arista entonces se traza con línea discontinua. Luego vamos a buscar las demás aristas, ¿no? A ver, por ejemplo aquí hay que trazar la arista 518, ¿no? Aquí también es importante fijarnos en el sólido, ¿no? Dado que en este caso esta es una arista oblicua. Entonces, si la arista es oblicua, no voy a tener aquí en la numeración como par coordenado, ¿ok? Entonces, esta sería una arista oblicua, 5, 8, y como no está adyacente a la línea de pliegue del plano auxiliar 1, debe ser con línea discontinua. La otra arista es 6, 7, que sería esta de acá. Esta arista oblicua también debe ir con línea discontinua. Entonces, vamos a ver por acá.
la arista, como hemos indicado, 5, 8, debe ir con línea discontinua porque no está o no se encuentra adyacente a la línea de pliegue del plano auxiliar 1. Y también vamos a ubicar aquí la arista 6, 7, ¿no? La arista 6, 7 con el mismo criterio debe ser con línea discontinua. Nos falta alguna arista más, que es tal vez la arista 1.15, ¿no? Aquí está. Entonces, como les menciono, es fácil ver si hemos copado todas las aristas, ya que las aristas mayormente las ubicamos, en este caso, en pares coordenados, si es que utilizan esta técnica, ¿no? A excepción de las aristas oblicuas. Bien, entonces 1.15, como está, bueno, es la más alejada de la línea de pliegue del plano auxiliar 1, entonces 1.15 debe ser trazado con línea discontinua. Está por aquí, 1.15, y así, ¿no? Habría que verificar si nos falta una más, ¿no? Que es 17.11, ¿no? Claro, y siempre guiándonos con nuestro isométrico, ¿no? Entonces 17.11 debe ir con línea discontinua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque responde a una regla práctica que si nos encontramos con un vértice que está alejado de la línea de pliegue, entonces el trazo debe ser con línea discontinua, ¿ok? Bien, entonces el mismo procedimiento se hace aquí y lo vamos a realizar. Bien, vamos a trasladar en este caso todas las cotas de la vista horizontal mediante el plano auxiliar 1 hacia el plano auxiliar 2, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a proyectar todos los puntos de los vértices en el plano auxiliar 2. Bien, entonces vamos a tomar una línea y voy a irme a la línea más alejada. No tiene que ser así necesariamente, pero lo voy a hacer de esta manera. Y voy a trazar aquí una línea de referencia perpendicular a la línea de pliegue del plano auxiliar 2. Para esto vamos a utilizar aquí un comando para hacer que estas dos líneas sean perpendiculares, ¿ok? Entonces esta línea se mantiene fija y la línea auxiliar la vamos a hacer perpendicular, ¿ok? Entonces ahora voy a proceder a copiar esta línea que acabamos de trazar como línea proyectante y la vamos a colocar en cada uno de los vértices. Bien, entonces cada uno de los vértices son los puntos que vamos a proyectar en este nuevo plano auxiliar número 2. Entonces se procede aquí a proyectar cada uno de los puntos, pero lo primero que estoy haciendo es ubicar la línea de referencia, ¿no? Bien, entonces a ver, vamos a tratar de terminar cuanto antes y luego tendríamos ya listo aquí la proyección o las líneas proyectantes para cada vértice, ¿no? Bueno, aquí me faltan unos cuantos, voy a detener el video hasta concluir. Bien, una vez que hemos trazado todas las líneas proyectantes desde cada uno de los vértices o desde todos los vértices, ya recordemos además que las líneas proyectantes deben ser perpendiculares, ¿no? Eso sí, siempre muy importante, perpendiculares a las líneas de pliegue del plano auxiliar, ¿ok? Entonces aquí 90 grados y todas las líneas proyectantes son paralelas, ¿ok? Todas las líneas proyectantes que se han trazado desde cada uno de los vértices. Bien, antes de continuar, vamos a hacer un corte aquí, vamos a recortar todas estas líneas anteriores que sobraron, ¿ok? Y solamente nos queda hasta el gráfico, ¿no? Hasta el borde. A ver, utilizando el comando de recortar o trim, procedemos a eliminar lo que nos sobra, ¿no? ¿Ok? Entonces haremos lo mismo en el caso siguiente, ¿no? Todo lo que sobra aquí lo vamos a eliminar. Bien. Obviamente que cuando se trabaja con materiales de dibujo, aquí habría que tener un poquito más de cuidado para no rayar o no tener líneas adicionales en vano, ¿no? Ok, entonces ahí
sería de esta manera. Muy bien. Ya, entonces, ese es el primer paso, tener nuestra línea de referencia. Y luego, lo que vamos a hacer es iniciar con el traslado o transporte de cotas, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí tengo el vértice 216. Entonces, lo que necesito es, ¿no? Como hemos indicado, como indicamos hace un momento, lo que necesito es trasladar esta cota, ¿ok?, para acá. Vamos a colocarle de color verde mejor, a ver. Entonces necesitamos que esta cota, que une, por ejemplo, el vértice 2 hacia el plano de pliegue 1, se traslade hasta acá. ¿Ok? Entonces esa cota se debe trasladar. ¿Ok? Vamos a decir que esta es una cota de longitud C y esa longitud la debemos trasladar para acá. ¿Ok? Entonces con igual distancia, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar una circunferencia, ¿no? En el caso de materiales de dibujo sería un compás, ¿no? Entonces aquí vamos a trazar esta circunferencia, bien, y luego vamos a copiar, tomamos desde el centro, hacemos seguimiento a la línea guía, ¿ok? Entonces esta sería nuestra línea guía, ¿no?, de las proyectantes, ¿no? Aparece en primer lugar, y tomamos con centro el punto de intersección entre la línea guía y la línea de pliegue del plano, ¿ok? Del plano auxiliar 2. Listo, entonces aquí ya tendríamos el punto, en este caso, 2,16, ¿no? ¿Ok? Ya hemos trazado eso de ahí. Entonces esto ya lo eliminamos. Entonces hay que seguir haciendo lo mismo, ¿ok?, con cada uno de los vértices. Voy a considerar, por ejemplo, este vértice más cercano. ¿Ok? Entonces voy aquí con esta cota. A ver, me voy a la línea proyectante. Ahí está. Bien, a ver, y luego copio. Ok, copiamos y nos dirigimos mediante nuestra línea guía. Ok, entonces aquí sería la línea guía. Nos vamos hasta el vértice 3, que sería este. Bien, entonces la línea proyectante tendríamos que seguir hasta la intersección de la línea proyectante, me parece que es en este caso la segunda línea, ¿ok? Aquí sería vértice 3, 4, entonces esta de aquí la voy a seguir hasta que se interseque con la línea de pliegue del plano auxiliar. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a tratar de identificar, ¿no? A ver, esto de aquí ya lo voy a eliminar. Entonces fijamos aquí esta línea proyectante, ¿ok?, llega al vértice 3 y sale desde este vértice 3, ¿ok?, otra línea proyectante que se interseca, en este caso con la línea de pliegue del plano auxiliar 2, ¿no? Entonces aquí hemos trasladado la cota mediante el radio, ¿no? Aquí tendríamos el punto número 3,13, ¿no? Claro, luego resta ya ver el contorno y hacer el trazo continuo, ¿no? Bien, y antes de continuar proyectando los puntos al plano auxiliar número 2, estoy observando que las líneas de proyección están demasiado juntas. Entonces sería más conveniente marcar cada uno de los puntos que se están proyectando, ¿no? Así de la siguiente manera. A ver, aquí lo que estoy tomando es el vértice 3.13, ¿no?, o 3,13. Entonces veo aquí que en la línea proyectante estamos intersecando a estos puntos 3,13. Entonces, si yo considero esta línea proyectante al plano auxiliar 2 e interseco con la circunferencia, entonces obtendré aquí el punto 3 en el plano auxiliar 2.
¿Ok? Entonces esto es lo que voy a hacer. Este sería el punto 3 en el plano auxiliar 2. Por lo tanto, aquí vamos a graficar un punto. ¿Está bien? Entonces vamos ahí. Y ahí tengo mi punto, ¿no? Entonces, para que se note, voy a tratar de cambiar de capa. ¿Ok? Para que se vea un poco más, en este caso, en el dibujo, se vea más acentuado. Y tendría que colocarle su respectiva etiqueta, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la etiqueta 3. Copiamos esto y lo llevamos hacia el plano auxiliar 2. Bien, entonces así habríamos obtenido la proyección del punto 3 en el plano auxiliar 2. Bueno, ya no es necesario tener esta circunferencia, ¿no? Ya reiteramos que cuando se trabaja con instrumentos de dibujo como compás, esto sería un poco más sencillo, ¿no? Bien, pero ya esto no lo necesitamos, eliminamos y así vamos a ir proyectando, ¿ok? Entonces yo voy a ir proyectando cada uno de los puntos al plano auxiliar 2 y voy a colocar esto en velocidad aumentada, ¿ok? Y cuando termine vamos a continuar con la explicación. Bien, aquí tengo ya todos los puntos proyectados en el plano auxiliar 2 y me he adelantado a utilizar la regla práctica número 1, ¿no? Que indica que los contornos deben ser visibles en el plano de proyección, ¿ok? Entonces esta vista proyectada en el plano de proyección 2, unimos los puntos que pertenecen a los contornos. ¿Cómo puedo saber los puntos que se deben de trazar? Se debe verificar con el sólido si estos segmentos corresponden a las aristas del sólido, ¿no? Entonces 2,3, por ejemplo, pertenece aquí a una arista en el sólido. 3,13 hay que verificar, también es una arista del sólido y está en el contorno. 13,14 también es una arista del sólido y se encuentra en el contorno. 14,15 también está en el contorno. 15,1 está en el contorno. 1,2 también está en el contorno, ¿no? Ahí está, 1,2 se encuentra en el contorno. Entonces es lo primero, como regla práctica, ¿no? La primera regla práctica. Entonces todo lo que está en el contorno debe ser visible. Bien, entonces ahora vamos a utilizar ya la segunda regla práctica, ¿no? La segunda regla práctica es que todos los puntos que se encuentren en la cercanía de la línea de pliegue del plano de proyección deben ser visibles, ¿no? Por ejemplo aquí 10,14, entonces vamos a ubicar aquí 10,14 y siempre teniendo en cuenta que se debe verificar en el sólido si corresponde a una arista, ¿no? Entonces aquí trazamos 10,14, debe ser visible. ¿Qué más tenemos por acá? 4,9 o 4,7 me parece acá, ¿no? A ver, vamos a ver.
4,9 sería, ¿no? Vamos a ver. Eso se verifica con el sólido, ¿no? Porque acá tenemos un par coordenado. Claro, aquí debe ser 4,9. 9 es el primer punto visible, ¿no? Entonces vamos a verificar. Aquí se encuentra 4,9. Entonces sí, 4,9 debe ser visible. Porque se encuentra en la cercanía, en este caso, de la línea de pliegue del plano de proyección, ¿no? Entonces vamos a buscar 4,9. Lo hacemos visible. A ver, ¿qué más? 3,4. Vamos a ubicar 3,4. Ok. Bueno, aquí habría que trazar 4,5, me parece, ¿no? Vamos a ver. Claro, aquí 4,5, bueno, ya el sólido ya responde por sí mismo, ¿no? Obviamente que si esta porción es visible, 3,4, entonces 4,5 también, ¿no? También lo será. Y ahí se va completando, ¿no? 4,5. Ya lo demás ya se puede entender, ¿no? Aquí va una línea, 5, 6, 17, ok, aquí está, en donde está 5, 6, 17, es esto de acá, 5, 6, 17, 17, 1, ¿no? Entonces hay que buscar 17, 1. Listo. Claro, esta vista es inclinada debido a que el plano de proyección también es inclinado, ¿no? Entonces si la vista tuviera otro ángulo, entonces el sólido se vería distinto, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a trazar 9, 10, vamos aquí, 9, 10. Ok, luego de 9, 10 corresponde el 11, ¿no? 9, 10, 11, 17, dice, ¿no? 9, 10, 11 y 17. Bien, ahora vamos a unir 11, 12, ¿no? Ahí aparece 11, 12. Unimos aquí 11, 12. También debemos unir el número 7 con el 6, me parece, a ver. Sí, 7 con 6. No sé si ya está unido. Ah, ya, hay que unirlo. 7 con 6. 7 con 6 y 8 con 5, ¿no? Aquí aparece 8 con 5. Son aristas oblicuas. 8 con 5. Procedemos a unir. 8 con 5. A ver qué me estaría faltando. 7 con 12, ¿no? Aquí está 7 con 12 y 12 con 6. A ver, vamos a ver. 7, 12, 12, 6, 7, 12, 12, 6. Ya está. Entonces solamente me está faltando o me está sobrando el número 16, ¿no? A ver, ¿dónde está el número 16? Ah, que es el que está al fondo, ¿no? 16, 15, 13 y 2, ¿no? A ver, ¿dónde está? 16 con 15. Claro, esto ya sería invisible, ¿no? 16 con 15. Esto sería con línea discontinua. Ok, esto se encuentra en la parte posterior. 16 con 2 y 16 con 13, ¿no? A ver, vamos a buscar 16 con 13. Línea discontinua. Sí, es no visible. Y 16 con 2, ¿no? Claro, en el segundo plano de proyección, a diferencia del primero, ya tenemos las cosas un poco más claras, ¿no? Ya sabemos que el sólido ha girado, ¿no? Okay, entonces esta vista tal vez responde a la inclinación del plano de proyección o de la línea oblicua del plano de proyección. Okay, entonces ahí tenemos
nuestro sólido, ¿no? Se trata de lo mismo, tenemos la ubicación de los vértices y entonces con esto el ejercicio estaría resuelto.